Buenas noches, mi nombre es Cristian Andrés Castro, soy estudiante de la UNAD en Pensamiento Lógico Matemático, Ingeniería Electrónica. Este es mi documento de identidad como solicita la rúbrica de evaluación, espero que sea claro. Y vamos a empezar. Dice que tenemos una proposición compuesta y debemos pasarla al lenguaje natural. Yo escogí el ítem D. Lo primero que debemos hacer es identificar las proposiciones. Tenemos P, los equipos de fútbol de Colombia cesaron sus actividades a causa del COVID-19. La proposición Q dice que los jugadores del Porte Tolima siguieron entrenando desde sus casas bajo la dirección de Hernán Torres. La proposición R nos dice que algunos equipos del fútbol colombiano siguieron entrenando de forma presencial. Para esto vamos a identificar las proposiciones y colocarlas como nos dice la, la proposición compuesta. Nos dice que P, entonces negación Q, o negación R, sí y solo si P. Este fue nuestro resultado. Cuando los equipos de fútbol de Colombia cesaron sus actividades a causa del COVID-19, entonces los jugadores del Deportes Tolima no siguieron entrenando desde sus casas bajo la dirección de Hernán Darío Torres. O algunos equipos del fútbol colombiano no siguieron entrenando de forma presencial si y solo si los equipos de fútbol de Colombia cesaron sus actividades a causa del COVID-19. Entonces tenemos la condicional, la representamos con entonces, la negación Q, escoger el Q y negarlo, aquí tenemos nuestra negación, o que es la disyunción, está aquí, entre negación Q y negación R. Lo siguiente es R como negación, lo tenemos aquí, que no siguieron entrenando de forma presencial. Y la bicondicional, que es sí y solo R, negación R, sí y solo sí P. Entonces por eso colocamos sí, que no siguieron entrenando de forma presencial, sí y solo sí los equipos de fútbol en Colombia cesaron sus actividades. Para el siguiente caso debemos crear la tabla de verdad para nuestra proposición compuesta. Yo utilicé Excel, me parece mucho más fácil. Entonces vamos a colocarle 4 símbolos de verdad y 4 de falsedad a cada uno de las proposiciones. Vamos a utilizar 8, ya que si vemos la fórmula, nos dice que 2 elevado a la n, donde n son las proposiciones, nos da el resultado de celdas que vamos a utilizar. Por eso entonces aquí tenemos 2 elevado a la 3, que son nuestras tres proposiciones, que son P, Q y R. Entonces debemos empezar a colocar los ítems que necesitamos. Para este caso necesitamos conocer el valor de P, negación Q, negación R y P. Entonces, negación Q es uno de los que no tenemos, porque ya conocemos P, ya conocemos Q y ya conocemos R. Vamos a colocar negación Q y negación R, que son los primeros que debemos tener. ¿Listo? Entonces, para negación Q, escoger toda la tabla de Q y negarla. Entonces, si el primero es falso, es verdadero, perdón, el de negación Q será falso. El segundo es verdadero, entonces el segundo de negación Q será falso. Igual para todos. Lo mismo, el mismo procedimiento lo hacemos con R. Entonces vamos a negarlo, todos los símbolos van a cambiar, porque estamos negando. Si es verdad es falso, si es falso es verdadero. Hacerlo para todos, listo. Ya ahí vamos desarrollando nuestra tabla. Ya tenemos P, Q, R, negación Q y negación R. Lo siguiente que debemos hacer es resolver las ecuaciones que están dentro del paréntesis. Entonces la primera es la primera proposición simple es esta. P entonces negación Q. ¿Qué debemos hacer? Me parece más fácil sombrear los dos que vamos a utilizar. Y nos vamos a nuestra tabla de proposiciones, donde tenemos la condicional P entonces Q.
donde nos dice que únicamente es falso cuando se empieza con una verdad y se termina en una falsedad. De lo contrario, en todos los otros casos es verdadero. Verdadero, verdadero da verdad. Falso, verdadero da verdad. Y falso, falso da verdad. Entonces, procedemos con esos datos a llenar la tabla. Entonces, solo vamos a llenar lo que más es relevante, que empieza en verdad y termina en falso. Entonces tenemos aquí verdad y falso, entonces eso quiere decir que esta es falso. El siguiente, verdad, falso, quiere decir que es falso. Aquí lo vemos, verdad, falso, es falso. Entonces, verdad, falso, es falso. Verdad, verdad, no, verdad, verdad. Falso, 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 verdad, falso, verdad. Entonces, para todos los otros casos, es verdadero. Listo, procedemos con la siguiente línea del paréntesis, la tenemos por acá. Esto nos dice que negado R, sí y solo sí P. Listo, vamos a dejar de sombrear estas dos para que vuelvan a la normalidad y vamos a coger las que necesitamos, que en este caso es negado R y P. Vamos a volver a sombrear P. Listo. Vamos a dirigirnos a nuestra tabla. Esta tabla tenemos que después aprendérnosla. De la bicondicional. La tabla de la bicondicional quiere decir P, sí y solo sí. Sí, solo sí P, entonces Q. Listo. Entonces vamos a mirar que falso, perdón, cuando tenemos una falsedad y una verdad y una falsedad. Cuando son contrarios, si son iguales, verdad, verdad, da verdad, falso, falso, da verdad. Entonces, vamos a colocar los falsos, que creo que son más cortos. Entonces, nos dice que cuando son símbolos contrarios es falso. Entonces aquí tenemos verdadero, falso, falso, verdadero, es falso. Verdadero, verdadero, falso, verdadero es falso. Falso, falso, verdadero, falso, es falso. Este y este. Tenemos 4 verdades, 4 falsedades. Listo. Y por último, solucionamos la disyunción, que ya es toda nuestra ecuación. Entonces vamos a cogerla acá y la vamos a pegar aquí. Listo. Nuevamente vamos a dejarlo en blanco para no tenerlos en cuenta en esta solución. Listo. Nos dice que es una disyunción. Vamos a verla en nuestra tabla de proposiciones. Uy, está por acá. Condicional, condicional, disyunción. Es esta. Entonces nos dice que P o Q. Esta es la fórmula. Entonces aquí la tenemos. Nos dice que es falso únicamente cuando es falso y falso. ¿Listo? De lo contrario, siempre va a ser verdadero. Entonces vamos a coger vamos a resaltar las dos ecuaciones que vamos a necesitar acá y las vamos a sombrear. Listo. Entonces, únicamente es falso cuando los dos son falsos. Entonces el primero es falso, este es verdadero, este es verdadero, 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 verdadero y verdadero. Solo tuvimos un falso, porque la tabla nos dice que falso, falso da falso. De lo contrario, todas son verdad. Y este es nuestro resultado. Eso quiere decir que para el caso de nuestra ecuación es una contingencia, ya que tiene una falsedad. ¿Listo? Por último, debemos utilizar el simulador. Entonces en el simulador lo que debemos hacer es pasar toda nuestra ecuación, la cual nos dice entre paréntesis que P entonces
negado Q, cerramos paréntesis, aquí tenemos una disyunción, o paréntesis, negado R, sí y solo si P. Y cerramos. Confirmamos que sí esté. P entonces negado Q. Aquí tenemos P entonces negado Q. O, está bien. Negación R sí y solo si P. Listo. La tenemos. Y vamos a colocar generar tabla. Nuestra tabla debe salir exactamente igual a la que tenemos. Nos dice que solo tenemos un falso, el resto son verdaderos. Confirmamos con nuestra tabla que sea correcto. Y así obtenemos nuestra tabla de verdad. Espero que haya sido de utilidad para todos. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Cristian Andrés Castro Rojas, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAD José Acevedo y Gómez. Gracias, buen día.